Buenas tardes. Eh, Soy Sergio Cañete, de la Universidad de Málaga. Mis primeras palabras, como no podrían ser de otra forma, es para disculparme ante el auditorio del segundo Simposio Internacional sobre Protección Radiológica, octavo Congreso Peruano de Protección Radiológica, por no poder asistir de forma presencial. A pocas horas de coger el vuelo hacia Perú, por causa de fuerza mayor, tuve que suspenderlo y siento profundamente no poder compartir este momento con ustedes. También disculparme ante Eduardo, mi amigo Eduardo Medina, por el contratiempo que sé que le ha ocasionado, pues, un problema de logística y organización, y lo siento enormemente. Tenía muchas ganas de poder asistir de forma presencial a este simposio. Ya tuve la oportunidad de estar en congreso en Cusco hace ya 10 años y era una ilusión volver a esa magnífica ciudad que están disfrutando. Otro de los motivos por los que tenía mucho interés en asistir al simposio es porque la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco tiene un convenio de colaboración con la Universidad de Málaga, que también data de hace más de una década, y tenía la encomienda del rector de la Universidad de Málaga de aprovechar el viaje para profundizar las relaciones entre ambos. Prometo que en cuanto pueda retomaremos esa actividad pendiente. Estoy seguro que el Congreso será un éxito, y más en los momentos que se están celebrando el 30 aniversario de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, que, bueno, seguramente hoy ha sido un día de homenaje al día siguiente del 30 aniversario de la fundación de esta magnífica federación. Viendo la foto, lo que se me ocurre decir es que por Eduardo no pasa el tiempo. Bueno, disculpe, ha habido una interrupción en la grabación. Y bueno, me voy a centrar en el objeto de la charla de hoy, que es la importancia de la estimación de los niveles de referencia de dosis, los conocidos NRD, y la experiencia que tenemos en España con el proyecto DOPOES-2. Esto es un proyecto que ahora entraré en detalle a comentar y a explicar los puntos más relevantes, que surge de una colaboración entre la Universidad de Málaga, el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Sanidad. Evidentemente, como miembro de la Sociedad Española de Protección Radiológica, pues siempre hemos contado con su inestimable ayuda. La protección radiológica del paciente, bueno, en general la protección radiológica nos lleva a un largo camino, y especialmente, concretamente, la protección radiológica del paciente, que es el motivo de esta charla. Es un largo camino que nos lleva hacia el infinito, lleva hacia el cielo. En nuestro caso, el comienzo de nuestro camino, pues, tiene la figura de nuestro añorado amigo, profesor Rafael Ruiz Cruce, que todo el que tuvo el honor, el placer y la suerte de conocerle, pues sabe que hablo de una magnífica persona. Para mí, Rafa fue mi maestro, mi amigo, mi compañero y mi hermano. La protección radiológica del paciente, desde siendo totalmente objetivo, le debe mucho a Rafa, entre otros motivos, por el impulso que le dio en la organización de la Conferencia Internacional de Protección Radiológica de los Pacientes, que tuvo lugar en Málaga, concretamente en Torremolinos, en marzo del año 2001, y en el que seguramente asistente a este segundo simposio eh, de protección radiológica en medicina que tenemos ahora en Cusco, tuvieron la suerte de asistir. Esta
conferencia internacional se produjo por mandato de la Secretaría General de la Organización Internacional de, de la Energía Atómica y se tenía como misión conocer cuál era la situación sobre la protección radiológica del paciente en general, cuál era el estado del arte y articular un plan de acción internacional sobre la misma. Fue un verdadero éxito y puso la base sobre la protección radiológica del paciente. Unos años después, concretamente una década después, se produjo la Conferencia Internacional de Protección Radiológica en Medicina, estableciendo escenarios para la próxima década, que se celebró en la ciudad alemana de Bonn, y del que salió un documento, la llamada de Bonn a la acción, que los aspectos más destacados relacionados con la charla, pues lo agrupo en estos 5 epígrafes. Por un lado, reforzar la protección radiológica de todos los pacientes y trabajadores de la salud, lograr el mayor beneficio con el menor riesgo posible para todos los pacientes mediante el uso apropiado y seguro de la radiación ionizante en medicina, colaborar en la plena integración de la protección radiológica dentro de los sistemas de asistencia sanitaria, incluir la protección radiológica como un pilar fundamental para que el sistema de asistencia sanitaria sea de la calidad que se merece. Una acción que es muy importante, que es ayudar a mejorar el diálogo beneficio-riesgo con los pacientes y el público, tener una visibilidad clara sobre qué conlleva el uso de las radiaciones, que haya una percepción de la sociedad sobre los beneficios y al mismo tiempo informarles de los riesgos que conlleva y mejorar la seguridad y calidad de los procedimientos radiológicos en medicina. Es decir, en su conjunto, incluir todo lo relacionado con la protección radiológica del paciente dentro de la seguridad del paciente. También nos encontramos que a partir ya de la filosofía que estaba incluida en estos congresos, en estas actividades científicas, pues empiezan a emanar, a disponerse de documentos en los que los niveles de referencia de dosis pues ya empiezan a tener un papel predominante. Aunque eh, en el contexto de la PR, ya al final de la década de los 80, ya se empezó a hablar de ello. Por un lado tenemos esta guía de seguridad con las normas básicas de IAEA y nos encontramos con un hecho muy relevante referente a la base legal sobre la que se sustenta la protección radiológica del paciente. En este caso, tenemos la Directiva 2013/59 de Euratom, que se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea en enero de 2014 y que establece las normas de seguridad básica para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. Es una actualización de toda la normativa de protección radiológica en general en todo el ámbito de la Unión Europea y tiene aspectos muy particulares e interesantes en la protección radiológica del paciente. Como cualquier directiva comunitaria, esta debe ser traspuesta la base jurídica de cada uno de los Estados miembros. Hay un tiempo para la transposición de la directiva y incorporarla al ordenamiento jurídico, como comentaba. España publica en el año 2019 un Real Decreto sobre justificación y optimización del uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas. Este Real Decreto es muy importante porque, entre otras particularidades, incorpora la necesidad de justificar y optimizar la exposición médica, incluyendo la de las personas asintomáticas. Propone, además, requisitos más estrictos en cuanto a la información que debe proporcionarse al paciente. El paciente debe estar informado y los requisitos de esta información se contemplan de forma clara en el Real Decreto. También indica que se debe registrar y notificar la dosis de los procedimientos médicos radiológicos. Aparece
como mandato legal el uso de niveles de referencia para diagnóstico. Piden que se dispongan de dispositivos indicadores de dosis en los equipos que se empleen para procedimientos de radiodiagnóstico. Y además indica que el cálculo de las dosis se han calculado a partir de cantidades mensurables que tengan su base en valores y expresiones científicamente establecidos. Es decir, nos dicen que tenemos que medir, nos dicen qué tenemos que medir y cómo tenemos que medir. Es un Real Decreto muy, muy interesante y que está íntimamente relacionado con el motivo de esta charla. Pues bien, vamos a ver cómo llegamos a determinar en España los niveles de referencia de dosis. Los antecedentes los encontramos en un primer proyecto DOPOES, que es dosis a la población por estudios de radiología diagnóstica en España, que se desarrolló hace ya pues, más de una década también. Empezó en diciembre del 11 hasta septiembre del 14. Y fue un proyecto que contó pues, con la colaboración del Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Sanidad, al igual que el DOPOES 2, que contemplaba conocer la dosis recibida por la población, como ocurría con el proyecto DOPOES 1, y específicamente conocer la aplicación de niveles de referencia de dosis en procedimientos de radiodiagnóstico. Este proyecto eh, comenzó en el año 17 y finalizó a finales de 2021. Como comentaba, porque es muy importante resaltarlo, este proyecto, DOPOES 2, se realiza bajo el amparo del Ministerio de Sanidad, el Consejo de Seguridad Nuclear y lo ejecuta la Universidad de Málaga a través de un acuerdo específico entre instituciones. El Ministerio de Sanidad es el organismo competente en protección radiológica del paciente en España. Nosotros en la charla nos vamos a centrar en el objetivo de determinación de los niveles de referencia de dosis en los procedimientos de radiodiagnóstico médico en pacientes. La estructura organizativa de DOPOES 2 pivota en torno a un comité de dirección formado por dos personas. Estaba el profesor Rafael Ruiz Cruce. Tras su fallecimiento, toma la rienda en ese comité de dirección el profesor José Manuel Pastor, que es profesor titular de radiología, es radiólogo. Y por parte del CSN nos acompañó el actual director técnico de protección radiológica del CSN, Javier Zarzuela, que en aquel momento ocupaba la subdirección de protección radiológica operacional. Aprovecho para agradecer no solo a Javier, sino a todo su equipo, la inestimable ayuda que siempre nos ha brindado y el cariño con que han tratado al proyecto DOPOES. También tenemos una comisión técnica asesora formada por 32 personas con miembros destacados de distintas sociedades. Aparecen miembros de la Sociedad Española de Protección Radiológica, la Sociedad Española de Física Médica, de la SERAN, la Sociedad Española de Radiología Médica, y otras asociaciones científicas y de entidades que están relacionadas con la protección radiológica. Y por último tenemos un equipo local que pertenece a la Universidad de Málaga. En este tipo de proyectos, bueno, como en casi todo lo que ocurre en la vida, las personas son lo realmente importante. Es una suerte que el equipo DOPOES 2 ha sido prácticamente una familia, con el gran capitán Rafa a la cabeza. Es un equipo multidisciplinar en el que tenía cabida desde personal de enfermería, físicos, radiofísicos, radiólogos, expertos en informática hospitalaria, técnico superior en imagen para el diagnóstico de medicina nuclear y experto en la gestión de datos. Es una familia en la que siempre hemos puesto a Eliseo Bañó, porque el profesor Bañó es además de excelente persona, profesional que siempre nos ha guiado en todo el camino de DOPOES y al que le tenemos un amplio cariño y afecto.
Bueno, vamos a avanzar en la determinación, cómo hemos determinado estos niveles de referencia de dosis. Estos eran los objetivos que nos marcábamos en el proyecto. Estos eran los objetivos necesarios que tenemos que cumplir. Por un lado, determinar los niveles de referencia de dosis a partir de dosis impartida a pacientes. Es importante que tenemos adultos y pediátricos. En la protección radiológica del paciente, el paciente pediátrico cada vez tiene más importancia. Es un paciente muy sensible, con una esperanza de vida muy, muy larga y evidentemente hay que adaptar las técnicas a este tipo de pacientes. Comprobar si existen variaciones de los niveles de referencia de dosis con respecto a países europeos para cada tipo de examen con rayos X, era otro de los objetivos marcados. Identificar situaciones de potencial exceso de dosis acumulada y aportar estos niveles de referencia de dosis a proyectos europeos, como puede ser de la Sociedad Europea de Radiología, o posibles proyectos lanzados por la Comisión Europea. En nuestro trabajo diario nos tomamos como referencia las recomendaciones de ICRP. Y tenemos claro que un nivel de referencia de dosis es una forma de nivel de investigación, es una herramienta muy útil que nos va a ayudar a optimizar la protección en la posición médica de pacientes que deben ser sometidos a procedimientos de radiodiagnóstico e intervencionismo. A la hora de determinar los niveles de referencia de dosis, tenemos que tener claro qué magnitudes son las que vamos a utilizar. Tienen que ser magnitudes fácilmente medibles y que nos permitan evaluar la cantidad de radiación empleada para realizar una tarea clínica concreta o un determinado procedimiento. ICRP recomienda la siguiente: quema incidente en aire, quema en aire en la superficie de entrada, quema incidente en aire en el punto de referencia a la entrada del paciente, producto quema en aire, dosis glandular media, producto dosis longitud y el índice de dosis volumétrico en TC. Por otro lado, nos indican cómo obtener el valor de nivel de referencia de dosis. Es una simple definición, pero sí nos hemos encontrado cuando hemos estado revisando bibliografía o cuando estábamos en el proyecto tomando datos de los centros hospitalarios, que no siempre se obtienen los valores NRD de forma adecuada. Hay que tener en cuenta que se obtienen a partir del tercer cuartil de la distribución de medianas, la distribución de medianas de la magnitud evaluada. Por tanto, por la propia definición, tenemos que tener una buena distribución de medianas obtenidas en distintas salas, distintos equipos, distintos hospitales, en distintas comunidades. Por ello, se establecen tres niveles de valores NRD: los valores locales, los valores nacionales y los valores regionales. En nuestro caso, nos hemos centrado en los valores nacionales, que son los obtenidos por procedimientos para un determinado país. Y hay que tener en cuenta que para que este valor sea válido, hay que tener una muestra representativa de la distribución. Sobre esa muestra se obtiene el valor NRD, que corresponde con el tercer cuartil de la distribución de las medianas obtenidas para cada centro clínico, para cada uno de los procedimientos. Por tanto, el proceso de nivel de referencia de dosis, más allá de obtener un determinado valor, es una herramienta, es un ciclo que nos va a ayudar para optimizar y para conocer cuál es la situación actual y ver hacia dónde podemos ir. Supone un primer paso, en definitiva, en un proceso continuo de optimización. En España se ha establecido, como comentaba antes, a partir del Real Decreto 601/2019, como obligatorio el establecimiento de estos niveles de referencia de dosis. Sí es importante, lo he dejado para el final, pero con la finalidad de recalcarlo: un nivel de referencia de dosis nunca es un límite, un nivel de referencia de dosis no se aplica a pacientes individuales y un nivel de referencia de dosis tampoco es una carrera a obtener los valores más bajos, que cada vez el nivel de referencia de dosis sea más bajo. Los niveles de referencia de dosis tienen que ser los que son, medirlo de forma adecuada y optimizar los procedimientos para, en su caso, sin perder calidad de imagen,
eh, tener un nivel de referencia de dosis adecuado. Como comentaba, nosotros hemos tenido valores de niveles de referencia de dosis en ámbito nacional. España está administrativamente organizada en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Esto ha hecho que hayamos recorrido un total de 113 centros hospitalarios, en el que se han registrado 19 millones y medio de exploraciones y hemos gestionado cerca de o más de 1.800.000 registros dosimétricos de 52 centros hospitalarios. En la gráfica, en la figura, ven la distribución de los hospitales por comunidades autónomas, en lo que siempre hemos tenido en cuenta también porcentaje de hospitales públicos, hospitales privados y las distintas características inherentes a los sistemas públicos de sanidad en España, que están transferidos a cada una de las 17 comunidades autónomas. Estas son las magnitudes seleccionadas en nuestro caso para radiografía simple, el producto dosis área, mamografía dosis glandular media, para la tomografía producto dosis longitud, los procedimientos que denominamos RF, los que emplean fluoroscopía, producto dosis área, y para los RI, la radiología intervencionista, hemos empleado el producto dosis área también. Esto es un aspecto importante. Aquí tenemos agrupado qué información disponemos y aparece la palabra código DOPOES. Código DOPOES, ahora intentaré explicar en qué consiste, que va más allá de una simple descripción del procedimiento. Es muy importante. De hecho, la semana pasada tuvimos oportunidad de disfrutar de una magnífica charla de mi compatriota Ana Dorset de Kaelum, que hizo una presentación sobre los sistemas de gestión de dosis y su relación con los niveles de referencia de dosis. Y manifestaba que era muy importante tener una correcta codificación. Bueno, pues estos códigos DOPOE están al hilo de esa codificación. Nosotros tenemos registrados 717 códigos DOPOE, que en resumen son procedimientos radiodiagnósticos agrupados en las distintas modalidades. Como decía, ¿qué es y para qué sirve el código DOPOE? Bueno, los códigos DOPOE son el corazón de la base de datos con la que trabajamos, que se empezó a configurar en el año 2011 y gracias a la visión de futuro que siempre tuvo Rafa, es un gran tesoro. Un gran tesoro porque tenemos información tanto en número de procedimientos de radiodiagnóstico como en la dosis. Dosis que en su mayor parte hemos tenido no por encuestas, sino a través de la lectura, o bien manual o bien automatizada de las cabeceras DICOM. También lo hemos tenido de los sistemas de los hospitales en los que ya tenían integrados sistemas de gestión de dosis. Y bueno, como decía, estos códigos, la base es el corazón de la base de datos y es también una herramienta fundamental en el desarrollo de Psicomeder. Psicomeder es un sistema de información y codificación para la medición de dosis derivada de exploraciones de radiodiagnóstico, que es una derivada de toda la experiencia acumulada en el proyecto DOPOES y que nos va a permitir extraer mucha información, mucha y valiosa información recopilada durante todo este tiempo. Cuando trabajamos con este tipo de datos, es importante no solo la cantidad, sino la calidad de los datos. Y es uno de los problemas que nos hemos encontrado a lo largo de la experiencia DOPOES. No siempre los datos son válidos, no siempre los datos responden a la exploración que figura en la información recogida. Por eso comentaba que la protección radiológica del paciente, cuando hablaba de la configuración del equipo local, son muchos los agentes implicados y el papel del tecnólogo, lo que en España son los técnicos superiores en imagen para el diagnóstico, es fundamental. Una mala posición del paciente, una mala selección de técnica, todo eso echa al traste y toda esa información pues no se puede detectar de forma fácil con sistema automático de registro de dosis. Este sistema, el Psicomedet, pues tiene información
pues, del conjunto de distintas marcas de equipos que hemos encontrado a lo largo del proyecto DOPOES 1 y DOPOES 2 y en definitiva, pues un diccionario con una información muy relevante, como aparece, y acumula 717 procedimientos que son los códigos DOPOES de los que le hablaba. Entrando a ver datos, pues aquí tenemos las distintas exploraciones. Cada una de ellas tiene una correspondencia al código DOPOES. Para la selección del código DOPOES, pues hemos empleado pues, diversa información, la procedente de los catálogos de procedimientos de la SERAN y adaptado con la definición de nuestros radiólogos que forman parte del equipo a las zonas anatómicas correspondientes. Bueno, pues como pueden ver, tenemos aquí el conjunto de datos obtenidos en DOPOES 2 comparados con países del entorno, en los que, bueno, como decía, pues hay momentos en los que podemos tener un nivel de referencia por encima del resto de países, un poco por debajo. No es una carrera, como decía al principio, sino conocer la situación real que nos encontramos en cada uno de los hospitales que hemos asistido. No les voy a cansar mucho con la cantidad de información, únicamente destacar que es importante disponer de un valor n, número de registro dosimétrico alto, y al mismo tiempo que obtener una distribución de centros también que sean altas, porque de estos valores de centros es donde obtenemos el tercer cuartil correspondiente para el TC craneal y obtener el correspondiente nivel de referencia de dosis. Aquí más información sobre las exploraciones de los TAC, que como saben son las que más contribuyen a la dosis. Se han incrementado muchísimo el número de exploraciones que se realizan por este procedimiento. Y bueno, pues tenemos una imagen gráfica que nos da información visual sobre la situación para los distintos procedimientos. Es importante, y así nos lo permite Psicomedet, que no solo tenemos los valores por región anatómica, sino también podemos tener información de indicaciones clínicas, que es hacia donde se va, donde se tiende ahora con los niveles de referencia de dosis. Otra de las cosas que observamos es que la antigüedad, la marca, el modelo y el mantenimiento de los equipos también pueden desempeñar un papel importante. Luego, a la hora de obtener valores que sean comparables, pues también es importante conocer la edad, peso, altura, datos del paciente. Para los rayos X, la radiografía simple, pues seguimos el mismo procedimiento, la comparación con países de nuestro entorno y a continuación pues les muestro los valores obtenidos en nuestro estudio. De nuevo pueden observar que tenemos un valor N muy elevado, un número de centros participantes también muy elevado, con lo cual nos permite obtener un nivel de referencia, de dosis bastante fiable. Este valor corresponde al valor nacional, no es comparable con el valor que podamos tener en un determinado centro, en un determinado equipo. Es una referencia. Referencia que, como bien comentaba Ana Dolcet en su exposición, es la que nos va a servir para alimentar a los sistemas de gestión de dosis para poner los valores de alarma y alerta. Más información al respecto. Y nos centramos ahora en mamografía. La forma de gestionar los códigos DOPOES, la base de datos DOPOES, a través de Psicomedet, pues nos permite segmentar por la información dosimétrica, por ejemplo, en mamografía procedente de la 2D, la convencional, y la tomosíntesis, que está avanzando mucho, y obtener de forma separada los valores de niveles de referencia de dosis. Me gustaría observar que recientemente Alemania ha actualizado sus valores de niveles de referencia de dosis y tenemos valores prácticamente similares. 2,5 muestran ellos para tomosíntesis y 2 para la convencional. Abajo pueden observar también información que podemos extraer de la potente base de datos, como obtener valores dosimétricos por cada una de las exploraciones, por cada una de las proyecciones a la hora de hacer una mamografía.
Nos introducimos ahora con las RF, lo que llamamos RF, que son procedimientos diagnósticos que emplean fluoroscopía y que no son intervencionistas, son de diagnóstico. En este caso, pues nos encontramos que también es una modalidad que la SERAM publicó un libro muy interesante, un manual, que es recomendaciones de no hacer. Hay muchas de estas exploraciones que están siendo sustituidas por técnicas alternativas, por lo cual nos hemos encontrado que es mucho más complicado obtener valores suficientes en un conjunto amplio de exploraciones. Las correspondientes a las geografías coronarias, que son los procedimientos de los procedimientos más habituales, se ha completado gracias a la información aportada por el proyecto TOCAXI, que es dosimetría y control de calidad en cardiografía, en cardiología intervencionista, proyecto liderado por Eliseo Bañó y su equipo y que eh, nos ha ayudado a tener el valor que aparece en DOPOES. En este caso tenemos varios centros más que no aparecían en DOCAXI, pero los valores de NRD pues son similares a los aportados por ellos, por lo cual también es una garantía para nosotros. En el conjunto de radiología intervencionista nos encontramos también que hemos trabajado con los valores de TOCAXI para la angioplastia coronaria transluminal percutánea, PTCA, y obtenemos valores del mismo rango. Es importante que en radiología intervencionista, en el proyecto DOPOES 2, comparando con el resto de países de nuestro entorno, pues tenemos un catálogo de procedimientos muy amplio. Es importante destacar que la radiología intervencionista cada vez son procedimientos más habituales y disponer de estos niveles de referencia de dosis es una garantía. Entramos en el ámbito de los pediátricos. Como pueden observar, pues también tenemos una información muy detallada sobre los niveles de referencia de dosis con bastantes centros, teniendo en cuenta las particularidades, que en este caso son menores de un año, en distintas exploraciones. Hemos hecho grupos etarios conforme a la recomendación de la Comisión Europea, menor de un año, entre 1 y 6 años, entre 6 años y 10, y entre 10 y 15 años. Tenemos el conjunto de la información dosimétrica y hemos tenido niveles de referencia de dosis en pacientes pediátricos. Comparándolo con países de nuestro entorno, pues nos encontramos con varios detalles, ¿no? No siempre los grupos etarios son homogéneos. Hay países que en vez de grupo etario eligen peso. Y bueno, es un tema a abordar, puesto que los estudios radiológicos, como comentaba, la población pediátrica constituye un importante reto. Son población más radiosensible y presentan una mayor probabilidad de efectos estocásticos dada su mayor esperanza de vida. Como conclusiones destacadas, pues hemos calculado y tenemos una información muy importante sobre niveles de referencia de dosis en distintas modalidades radiológicas, rayos X, tomografía, procedimientos con fluoroscopía y radiología intervencionista. Es conveniente disponer de los niveles de referencia de dosis por indicaciones clínicas. Hay un proyecto europeo que ya finalizó, EUCLID, que aportamos también información. Y evidentemente, con lo último que comentaba, prestar especial atención a los pacientes pediátricos. ¿Qué acciones futuras nos encontramos? Bueno, pues resulta que justo cuando terminamos DOPOES tenemos información en nuestra base de datos de la marca, modelo, fecha de puesta en marcha de los equipos, y existe un comité europeo que fija que al menos el 60% de los equipos instalados deben tener una antigüedad menor de 5 años. El 60% de equipos en tomografía exceden en España los 6 años de antigüedad. Bueno, excedían porque ¿qué ha ocurrido en todo este tiempo? Pues ocurre que llegó el COVID y con el COVID
se puso en marcha una de las acciones de la Unión Europea para recuperación económica tras la pandemia. Se puso en marcha el Plan INVEAT, que es la inversión en equipos de alta tecnología sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. Este es un plan muy potente, dotado con 800, cerca de 800 millones de euros, que ha posibilitado la actualización de equipos radiológicos de alta tecnología. Como pueden observar, España tenía un porcentaje de equipos esto es de tomografía, acumulada una antigüedad de equipos superiores a 10 años, próximo al 40%, y con este plan de recuperación se han implementado 183 nuevos equipos TAC, 52 nuevos equipos angiovascular, 15 nuevos angios para estudios neuro y 55 nuevos equipos de hemodinámica, con lo cual se ha renovado todo el parque con equipos. Todos los equipos de alta tecnología tienen una edad inferior a 10 años en la mayoría del espacio público de salud de España. Esto, más allá de la renovación tecnológica, nos lleva a que disponer de la información DOPOES, que como comentaba empezamos en el año 2011, en el que tuvimos un DOPOES 1 en el que no existían sistemas de gestión de dosis, en el que teníamos un equipamiento antiguo, en el que no existía una política de protección radiológica al paciente, una concienciación sobre la protección radiológica al paciente, tal como la concebimos hoy en día. Pues tenemos una información muy importante que completamos con el DOPOES 2, en el que se empiezan a implementar los sistemas de gestión de dosis, y sería muy interesante ver cuál es el impacto de esta incorporación de este nuevo equipamiento en el futuro. Otra de las cosas más interesantes que tiene cuando se abordan proyectos de investigación son las publicaciones, la transferencia de conocimiento, el compartir información con colegas, y del conjunto destacaría pues la tesis doctoral de doctor Doña Fernández, con el diseño de un sistema de información y codificación para la medición de dosis derivadas de exploraciones de radiodiagnóstico médico, que da lugar a lo que comentaba de Psicomed. El doctor Doña es informático, él ya era doctor en ingeniería informática y ahora ha hecho el doctorado en biomedicina, y bueno, es una garantía de éxito contar con una persona como el doctor Doña. Bueno, y como acción futura, pues lo que también se planteaba en la charla de Ana Dolcet, DOPOES 3. Yo creo que DOPOES 3 sería muy interesante por todo lo que he comentado anteriormente de la nueva situación en la que nos encontramos en España, hacia dónde van los niveles de referencia de dosis, pero sería con un enfoque distinto, ¿no? Un enfoque ya en la que la tecnología, los sistemas de gestión de dosis, los sistemas de información, pues puedan hacer mucho más llevadero esta actividad. Me despido dando las gracias por la oportunidad brindada. Les muestro magnífica ciudad de Málaga, fotografía de mi amigo, el profesor Pastor, que como comenté es radiólogo, y como buen radiólogo es un enamorado de la imagen, obteniendo imágenes tan gratas como esta. Un fuerte abrazo, quedo a disposición de cualquier duda, consulta. Bien, intentaré hacerlo por conexión en internet, y si no, pues a través del correo electrónico estaré encantado de atenderles. Muchas gracias.